Un saludo cordial a todas las alumnas y alumnos de ese programa. Vamos a finalizar este tema tan amplio sobre la cultura afroperuana, ¿no? Y que vamos a continuar con las clases prácticas en las próximas sesiones. No sin antes, ya tienes un conocimiento amplio acerca sobre el contexto histórico de cómo apareció el negro en el Perú, cómo apareció el negro en este continente y cómo eran sus diferentes manifestaciones y culturas hasta en ese momento. En el video anterior, casi ya para finalizar, te hablé sobre las formas musicales y las formas danzarias que existían de la cultura afroperuana. El negro como tal, en el momento del trabajo de campo, bailaba, ¿no? Bailaba, y sus cantos eran de lamento siempre en ese entonces, ¿no? Eran de lamento porque se sentían oprimidos ante la esclavitud y el trabajo duro, y ellos bailaban, y es de ahí donde nace el panalivio como tal, ¿no? El panalivio, lamentos del negro en ese entonces. Pero el negro también, acuérdate que yo te comenté acerca sobre la práctica y la difusión de las cofradías en ese entonces, ya tú tienes conocimiento acerca de eso, y de cómo esta participación hizo de que el negro pueda tener mayor práctica de su manifestación y de su cultura, ¿no? Por ejemplo, en 1602 se prohíbe de que los negros se puedan juntar si no es con la participación de un clero, ¿no? de un prelado católico, y que estuviera presente una imagen de una advocación de un santo, ¿no? Y ellos en ese entonces buscaban el momento para poder bailar, para poder expresar su alegría, sus cantos, ¿no? Y aquí viene algo muy peculiar, que los primeros bailes que ellos hacían como tal, aprovechaban de hacerlo en las noches, ¿no? En las noches. Y existían los bailes de ombligo o de frente u ombligada, ¿no? Bailes de frente u ombligada, que eran danzas rituales de iniciación para la procreación, ¿no? Que esa danza, bueno, actualmente está extinguida, ¿no? Muchos la confunden con el festejo, ¿no? No es así, ¿no? Y aquí viene, por ejemplo, la propuesta que yo doy, la hipótesis ante esta cultura afroperuana. El festejo como tal nace a partir de la abolición de la esclavitud. Sabemos muy bien que Ramón Castilla, un 3 de diciembre de 1854, libera a los negros, ¿no? Los libera de la esclavitud. Es a partir de ahí que ellos, sus manifestaciones, sus cantos ya no son de lamento, no son de tristeza, sino más bien son cantos de alegría hacia la libertad, hacia una nueva vida, hacia una nueva práctica. Y es ahí donde se empieza a dar el festejo. De todas las listas de danzas que te di en la clase anterior, hemos hablado del agua de nieve, que uno de su máximo exponente o el cultor de esta música es Porfirio Vázquez, ¿no? Y que fue dirigida por Nicomedes de Santa Cruz. El Amor Fino, el Alcatraz, nuevamente por Porfirio Vázquez, son cultores de la música negra, ¿no? El baile de frente obligada que te hablo, ¿no? Es la parte festiva, ¿no? El baile de golpe de tierra, el cabe, que es una danza ritual. El canto de jarana, que la conocemos como la marinera limeña, la resbalosa, ¿no? El congorito, que su cultora fue Mercedes de Ayarza. La copla, la cumanana, que es un género musical, más no se baila, ¿no? Es parte del álbum, de un álbum musical. La danza habanera, la danza de payas,
La danza de payas es una manifestación que se da en la época de Navidad. Las décimas de pie formado, el atajo de negritos, el andó o el andú, que es ya la parte de base de la música negra, los moros y los cristianos, que es una costumbre de lucha española, pero que fue adaptada a la cultura negra. El mozambite y el son de los diablos. Todas estas manifestaciones danzarias han tenido una participación en todo el contexto histórico que se da. Por ejemplo, el son de los diablos es una danza que se da en la formación de las cofradías, de las hermandades. Y el son de los diablos es una manifestación que se da en honor a la fiesta del Corpus Christi, por ejemplo. Y ellos tenían que salir con unas mascaretas, unas máscaras de diablo, ¿no? Vestuarios, ¿no? De bombachas largas y grandes, ¿no? Todas estas recreaciones, por ejemplo, son parte de un estudio gráfico de Pancho Fierro en sus frescos de Lima, ¿no? Pinturas excelentes que recrean estos instantes de la historia. Asimismo, toda esta gran cultura danzaria que conocemos actualmente empieza a darse a partir de los años 20, ¿no? Entre 1920, 1940 y 1960, y si te das cuenta, ¿no? El año 20, el año 40, el año 60 son parte del despegue, pero hubo un tiempo en el cual hubo un gran vacío de la cultura negra. No existieron archivos acerca sobre esta manifestación, ¿no? Y gracias a nuestros cultores de la música negra, Nicomé Santa Cruz, Porfirio Vázquez, en fin, una serie de personas que han luchado por mantener esta cultura afroperuana y que después de todo el contexto que conocemos, destaca en toda esta música negra. Ahora, las costumbres que se dan en ciertos lugares, ¿no? Son de mucha afluencia negra, ¿no? Una vez de que la esclavitud se abolió, los negros, que tenían muchos palenques, se fueron habitando a la parte sur de Lima. Es por eso que conocemos lo que es Cañete, Chincha, Ica, como la cuna de la cultura negra, ¿no? Y que muchas de estas manifestaciones, como te decía anteriormente, se han perdido en el espacio, pero en ciertos lugares, como en Chincha, en Ica, en Cañete, aún continúan. En la parte de Lima se perdió, ¿no? El son de los diablos es una danza recreada gracias a los frescos de Pancho Fierro, por ejemplo, ¿no? Si no se hubiera visto, no se hubiera recreado esta costumbre como tal, ¿no? En cambio, en la parte de Ica y Chincha continuó estas manifestaciones, pero en ciertas épocas del año, más que nada para las festividades de Navidad, ¿no? En esta época es donde se daba mayor prioridad a la adoración al niño Jesús, a través de ciertos instrumentos que cambiaron con el tiempo. Bueno, te voy a dejar algunas preguntas que espero tú me puedas contestar, ¿no? Y si tienes alguna duda, por favor, házmela saber a través de la cuenta de YouTube, que estamos muy gustosos a poder resolver esta manifestación, ¿no? La primera pregunta serían: ¿cuáles fueron las primeras formas musicales de la música negra? ¿Cuáles fueron las primeras formas musicales de la música negra? Pregunta número 2. ¿Cuál es el cultor de la música afroperuana?
en el género musical del agua de nieve. Pregunta número 3. ¿En qué año se decretó una prohibición para la participación de los negros en actividades públicas? Pregunta número 5, ¿no? ¿En qué año los negros y con qué instrumentos ocasionaban desorden público? ¿Sí? Y con esta pregunta estamos culminando toda esta parte de la manifestación afroperuana. Espero poder haber ampliado tu conocimiento en esta sesión. Y ahora pasamos a la parte práctica, que espero que lo hagamos con mucha alegría y necesito mucho de tu parte para poder seguir difundiendo nuestra arte y nuestra cultura. Nos vemos en la próxima edición a través del canal de YouTube del C Programa.